A los 82 años de edad se va la leyenda del fútbol, Edson Dorantes do Nascimento. Pelé fallece víctima de cáncer. La noticia impacta al mundo deportivo. Continúa el caos en los aeropuertos. Cancelaron más vuelos, pero un anuncio trae esperanza a miles de viajeros frustrados. Migrantes en la frontera se cansaron de esperar y se arriesgan entregándose a las autoridades. Cientos de ellos cruzan el río Bravo. Una de las postales que deja este invierno, varias viviendas completamente congeladas. Así iniciamos su noticiero, Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Y yo soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Iniciamos con la conmoción mundial y la tristeza que causó en millones la noticia del fallecimiento del brasileño Pelé. El primer gran ídolo de los fanáticos del fútbol se fue, pero deja un legado único y María Teresa Sarabia tiene su historia. El mundo del fútbol perdió a su rey Pelé, el creador del juego bonito y considerado uno de los más grandes jugadores de la historia. Falleció este jueves a la edad de 82 años en un hospital de Sao Paulo, Brasil. El brasileño, de orígenes muy humildes que alcanzó alturas insospechables y se convirtió en uno de los atletas más conocidos de los tiempos modernos, junto al boxeador Muhammad Ali, sucumbió después de una larga batalla contra el cáncer de colon y otras complicaciones de salud. La leyenda, que poseía sublimes habilidades en la cancha, anotó un récord mundial de 1.281 goles en 1.367 partidos y es el único jugador que logró ganar 3 Copas del Mundo en las ediciones de 1958, 1962 y 1970. Un 23 de octubre de 1940 nació en el pequeño pueblo de Tres Corazones en el estado de Minas Gerais, quien le robaría el corazón a todos los brasileños. Existen varios rumores sobre su apodo. Uno de ellos es que, como a veces jugaba de portero en el barrio, otros niños lo comparaban con un guardameta local al que le decían Bilé. Y con los años, las letras se enredaron y el sobrenombre terminó en Pelé. Tenía solo 15 años de edad cuando llamó la atención del Santos, un pequeño club costero, y lo convirtió en uno de los más famosos de Brasil. Y su talento era tan grande que fue llamado a la selección para jugar el Mundial de 1958 en Suecia, en el que fue clave para ganarlo, y después hizo lo mismo en el torneo de Chile en 1962 y en el de México en 1970. Pelé se retiró inicialmente en 1974 y aunque dijo que nunca jugaría fuera de su país por lealtad, enfrentó problemas financieros que lo hicieron aceptar un contrato de $7 millones con el Cosmos de Nueva York en Estados Unidos, lo que en ese tiempo lo convirtió en el atleta mejor pagado del mundo. Bueno, y a propósito, vamos con nuestro analista deportivo Francisco Esquis Rivera para que nos hable más de la incomparable carrera de Pelé. Palmira. Francisco, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Una gran pérdida para el mundo del deporte. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, parece ser que estamos experimentando problemas técnicos. Ahí estamos. Yo creo que la emoción, obviamente, que me invade, Palmira y Abel, primero que nada. Pero lo que les puedo decir, que para mí, como un niño creciendo en México, que empiezas pateando un balón, o para mí, que eventualmente empecé a narrar y comentar goles, lo primero que puedo enfocarme es en un video VHS que me compra mi papá con la vida de Pelé, y escucho a los comentaristas brasileños y la manera en que narran y la emoción con que narran los goles de Pelé en los primeros mundiales. Me quedo de inmediato totalmente en shock y empiezo a escuchar y dije, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser futbolista o narrar goles de Pelé o narrar goles de cualquier otro jugador. Eventualmente eso se convirtió en realidad, pero todo inspirado gracias a que en mi casa siempre se habló de las grandes cosas, de lo que era Pelé, lo que logró las Copas del Mundo, etcétera, etcétera. Francisco, obviamente todo el mundo nos enfocamos casi siempre en el Mundial de 1970 en México, pero hay 2 fechas relevantes que hay que mencionar aquí tras el fallecimiento de Pelé. Una antes de 1970 en su primera visita a México, y también algo que hacía referencia a María Teresa Sarabia en el reportaje, 1975 en Nueva York. ¿Nos puedes hablar de eso? Sí, mi querido Abel, como les digo, yo creciendo como un súper fanático deportivo, todo esto se lo debo a mi papá. Y él me contaba, él como aficionado de los Rayos del Necaxa, me contó aquella primera vez en que el Santos de Brasil
va poco después de que Pelé gana el Mundial de 58, en 1961, van al estadio de Ciudad Universitaria. Mi papá tuvo la oportunidad de asistir a ese partido porque él y mis tíos, que eran más grandes, le iban al Necaxa. Entonces me llevaron a los 13 años de edad a ver a Pelé. Había una gran expectativa, obviamente, porque ya habían visto que era la maravilla del fútbol cuando jugaron en Suecia 58, cuando se coronan con aquel golazo en la final. Y dice que había una expectativa increíble, que sí, mucha gente apoyando al Necaxa, obviamente, pero que la gente en México ya sabía lo que era Pelé, y fue algo muy especial como parte de un torneo pentagonal donde estuvieron el Guadalajara y algunos otros equipos. Entonces, sí, como tú bien lo mencionas, todos hablan de cómo México en 1970 se enamoró de Pelé. Sin embargo, ya en Latinoamérica, ya en otros países, había ese amor gracias a las visitas del Santos, que fue el equipo con el que Pelé dio sus mayores logros. Francisco, muchos nos enfocamos simplemente en Pelé, pero atrás de Pelé había un hombre que era Edson, el humano. ¿Qué nos puedes hablar sobre su vida? Sabes que no tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí tengo muchos amigos en común que tuvieron la oportunidad de conocerlo, convivir con él, y me hablan cosas increíbles. Creo que cuando tú hablas de una estrella deportiva, te enfocas muchas veces en lo bueno y en lo malo. Y sí, cada quien tiene su historia, y como dicen, cada quien tiene sus cosas en el closet. Pero con Pelé, si ustedes se fijan, casi siempre el recuerdo es bueno, hay cariño. No es una figura tan polarizante como otros que los amas o los odias. Es una figura que te llenaba de luz, una figura especial, y es una de esas que te hubiera dicho, no, me hubiera encantado conocerlo. Como te digo, tengo algunos amigos en común, obviamente, y me hablan maravillas de él. Pero sí, siempre recuerdas las cosas buenas, las cosas positivas, nunca te vas por los escándalos o nada más ahí. Claro, pero ahora, ¿con quién compararías? ¿Habrá alguien con quien comparar a la gran estrella Pelé? ¿O Pelé siempre seguirá siendo Pelé y nunca habrá alguien que lo iguale? Bueno, voy a hacer una analogía muy interesante, Palmira, es una excelente pregunta, porque muchos me podrían decir, bueno, Diego Armando Maradona, que también es uno de mis jugadores favoritos, o Cristiano Ronaldo, o lo de Messi, pero yendo también a la pregunta de Abel, sobre cuando llega al Cosmos Pelé en 1975 en Nueva York, yo lo pudiera considerar como con lo que logró David Beckham cuando llega al Galaxy de Los Ángeles en el 2007. ¿Por qué? Porque en 1975 el fútbol soccer en los Estados Unidos no existía para nada, y cuando el Cosmos se avienta a pagarle $2.8 millones a Pelé, que es una exageración en ese tiempo, en 1975, haciéndolo el atleta mejor pagado del mundo, él pone el fútbol en el mapa. Y por eso precisamente algunos de ustedes alrededor de los Estados Unidos que tienen hijos y que los tienen jugando en AYSO, por eso saben que es una de las organizaciones, si no la organización infantil más grande del mundo, porque el fútbol empezó a crecer a lo largo de eso. Y sí podemos hablar del Mundial de Estados Unidos 94 y de la llegada de Major League Soccer 96, y después de David Beckham en el 2007, que ha sido la llegada más grande de un jugador a la historia de esta liga. Pero lo que Pelé logró para abrir la puerta y que después grandes figuras empezaran a llegar a esta liga después del Cosmos de Nueva York, con Franz Beckenbauer, Gerd Müller y tantos grandes jugadores alrededor del mundo que dijeron, ok, yo voy a ir a Estados Unidos, no es nada más la playa, no es nada más Miami, no es nada más Nueva York, no es nada más el dinero que voy a ganar, sino hay algo que desarrollar. Pelé creyó en eso, y yo creo que no es nada más darle casi $3 millones a alguien, es creer en un proyecto, ¿no? Mucha gente ahorita habla de Cristiano Ronaldo yéndose por 300 millones a Arabia Saudita, por ejemplo. Bueno, tienes que creer en ello, y Pelé creyó en los Estados Unidos, y creo por eso el fútbol es lo que es en nuestro país en estos momentos. Gracias, Francisco, por estas palabras tuyas para hablar de la historia de uno de los grandes hombres del deporte mundial, no solo del fútbol. Gracias, Francisco. Bueno, mire, y en un sentido mensaje que fue publicado este jueves en la cuenta de Twitter de Pelé, se lee lo siguiente, y citamos: la inspiración y el amor marcaron el viaje del rey Pelé, que falleció el día de hoy. Amor, amor y amor para siempre. Y ahora vamos a cambiar de tema porque continúa el caos y la desesperación en cientos de miles de viajeros varados en varios aeropuertos del país. Las cancelaciones y retrasos de vuelos generalizados ha provocado una insólita crisis. Wendy Castillo nos explica cómo se encuentra ahora mismo la situación y qué ha dicho la compañía. Adelante, Wendy. Hola, buenas tardes. La aerolínea ha prometido que el problema se solucionará este mismo viernes. Mientras tanto, crece la angustia de miles de viajeros, y no solo porque perdieron su vuelo, sino porque ni siquiera pueden quedarse en un hotel o rentar un auto. Todo porque simplemente no hay carros ni habitaciones disponibles.
Se agotan las esperanzas para miles de pasajeros que siguen varados. Este jueves, Southwest nuevamente es la responsable de casi el 100% de las cancelaciones, repitiendo la misma escena de los últimos días. Cientos de miles de pasajeros frustrados al enterarse que no podrán llegar a su destino. Los viajeros afirman que intentaron encontrar asientos en otras aerolíneas, pero no había disponibilidad. Muchos en la desesperación han elegido manejar horas, pero otros no corrieron con suerte y ni siquiera han encontrado autos disponibles para rentar, mientras miles más no saben qué pasará con su equipaje. Stood in line trying to rebook my flight. After a couple hours, I got to the desk and found out I couldn't get back to Dallas here, which is my home, until Thursday. I ended up canceling that flight. I was told my luggage would arrive on the next available flight that has been sent, but so far no luggage. La aerolínea que este jueves canceló más de 2.350 vuelos promete retomar operaciones normales el viernes, mientras empleados denuncian que el caos se pudo evitar. Los sindicatos de asistentes de vuelo y pilotos dijeron que habían advertido a la compañía desde hace años sobre la necesidad de modernizar su infraestructura, sin que nadie les hiciera caso, reportó el diario The Washington Post. El Departamento de Transporte de Estados Unidos ahora está investigando lo que sucedió con Southwest, que transporta más pasajeros dentro de Estados Unidos que cualquier otra aerolínea. Un comité del Senado también promete investigar. La empresa dijo que creó un sitio web en su página para atender las quejas y problemas de los viajeros que están varados, pero miles de clientes siguen reportando que enfrentan dificultades para poder comunicarse con los agentes y reagendar sus vuelos. Abel. Gracias, Wendy, por este reporte. Y mire, lo que va a ver ahora es impresionante. Son casas congeladas frente a un paseo marítimo en Ontario, Canadá. Mire esto, el frente de las viviendas está completamente cubierto de nieve y hielo. Esto es a lo largo de Lake Erie, una comunidad que por coincidencia se llama Playa Cristal. Es otra consecuencia que dejó la histórica tormenta invernal que impactó a Estados Unidos y Canadá el fin de semana de Navidad. Mire, nada más, parece una postal, pero no lo es la vida real. Impresionante. Más información después de la pausa. Gracias por seguir con nosotros aquí en el noticiero Estrella TV. Continuamos porque el fallo desfavorable sobre el título 42 dejó a los migrantes con la única opción de cruzar a Estados Unidos, aunque su futuro sea incierto. Y es por la frontera de Piedras Negras en Coahuila, por donde muchos, incluidas familias con niños, lo están intentando. Efraín González pudo hablar con algunos de ellos. Estas son las imágenes que muestran cómo en las últimas horas se ha congestionado el cruce de migrantes en la frontera de Piedras Negras, Coahuila, con Eagle Pass, Texas, en medio de la tensión en la que se mantiene el título 42. Hasta este miércoles, más de 1,400 pasaron, según cifras de la patrulla fronteriza en este sector. Con pequeños niños cargados, estas familias se arriesgan entre las bajas temperaturas a cruzar el caudaloso río Bravo. La mayoría originarios de Nicaragua y Cuba, nacionalidades en las que frecuentemente no procede la norma de salud utilizada para expulsar indocumentados. ¿La bebé cuántos años tiene? Tiene 3 añitos. ¿Por qué han dejado su país, señora? Por extorsión, por dinero. La ve triste por las noticias que hablan, que nos van a deportar, pero igual hay que jugársela. Con escasa presencia de autoridades en el lado mexicano, estos grandes grupos de migrantes cruzan uno tras otro para entrar a Estados Unidos, sin importar el sello que ha tratado de implementar el gobierno de Texas con murallas de contenedores a la orilla del río Bravo. Un poco feliz y un poco medio con miedo porque nuestra vida está en peligro. Guillermo Lazo es el culpable de nuestra migración. Por culpa de él sufrimos todos y nuestros niños. En Piedras Negras, las autoridades no han permitido la instalación de campamentos de migrantes, a diferencia de otras fronteras. En tanto, el único albergue autorizado se encuentra saturado. Hay espacio, dice lo que nos dicen que no hay espacio para dejarnos a dormir. Ahí andamos viendo a ver dónde nos queda. Y no lo he podido lograr a que me den un espacio. A pesar de la vigencia del título 42, los cruces de migrantes han superado todos los récords en los últimos días en esta frontera, que ya presentaba cifras extraordinarias, lo que refleja la intensidad de esta crisis humanitaria. Desde Piedras Negras, Coahuila, Efraín González, Noticias Estrella TV.
Y en otras noticias, Rusia lanzó sobre Ucrania uno de los más implacables bombardeos desde el inicio de la invasión. Más de 120 misiles crucero que fueron disparados este jueves desde barcos y aviones impactaron la infraestructura energética en varias ciudades que se quedaron a oscuras, sin agua y sin transporte público. Solo en la capital Kiev hubo 3 heridos y el 40% de la población tampoco tiene luz. Volvemos después con más información. ¿Cuáles son las cosas que más preocupan a los mexicanos de cara al 2023? Tenemos las reacciones. Es apenas una niña, pero con sus manos no solo crea hermosas prendas, también ayuda al medio ambiente. Gracias por seguir ahí informándose con nosotros aquí en Estrella TV. Y mire, este 2022 también fue un año en el que los altos precios castigaron con dureza los bolsillos de los mexicanos. Y muchos creen que si la crisis sigue así en el 2023, se agravarán otros problemas como la delincuencia, por ejemplo. En la Ciudad de México, Víctor Blázquez se tiene reacciones. El 2023 ya toca la puerta y en los mexicanos crece la preocupación por lo que les depara el próximo año. Pues nos indica que van a subir más. A doña María le inquieta que la economía de su familia se vea más frágil frente al incremento de precios ya anunciados de algunos alimentos y servicios. Y es que la inflación sigue asfixiando los bolsillos. Prácticamente que la canasta básica ha subido mucho. La verdad es que antes con una cantidad de dinero traía uno una bolsa sustanciosa y ahora la verdad es que ya me preocupa mucho que ya todos los productos en el mercado están muy caros. Otro tema preocupante para la población es la inseguridad. Temen ser víctimas de los delincuentes en el transporte y mientras caminan por las calles rumbo a sus trabajos o de regreso a casa. A falta de la economía, pues se va a desatar más la delincuencia, ¿no? Y pues sí es inseguridad porque pues ya no van nada más con la cuestión económica, sino por nuestras vidas. En las oficinas el panorama no cambia mucho para los empleados. Les inquieta la cantidad de dinero que se les va al pagar impuestos por percibir sus ingresos. Los descuentos son ICR, que el seguro, sí, muchos impuestos. Estamos hablando de un ejemplo, son 5,000 gano, me descuentan 1,000 pesos y sí son muchos los impuestos que pago. Aun y cuando el gobierno federal asegura que el país va por buen rumbo, también han aceptado que una de las cosas que los mantiene intranquilos es bajar la inflación. Aunque oficialmente el salario mínimo va a subir, lo cierto es que muchas empresas no van a tener incrementos en los sueldos de sus empleados, por lo que la gente siente que tiene que gastar más con el mismo dinero. De ahí las preocupaciones para el siguiente año. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Y es que la preocupación no solo es en México, ¿eh? En todas partes del mundo. Por cierto, es apenas una niña, pero ya está convertida en toda una empresaria porque ha aprovechado una enseñanza de su abuela. Esta jovencita que nos presenta Carolina Gómez desde Bogotá no solamente gana dinero con sus tejidos de crochet, también ayuda a disminuir la contaminación. A los 5 años supo cuál era su más grande pasión: entrelazar largos pedazos de tela amorfa y convertirlos en cientos de diferentes diseños que resultan el complemento perfecto para las mujeres. Dulce María, que no supera los 12 años de vida y que ya es toda una emprendedora, fue la única que heredó el arte de tejer en crochet de alguien muy especial de su familia. Me inspiré de parte de mi abuela porque mi abuela, cuando yo tenía 3 años en Cartagena, en ese entonces yo vivía en Cartagena, ella me enviaba todo lo que eran como ropita para niña, tejían crochet. A mí me gusta todo lo que tenga que ver con arte. Pero la misión de Dulce va más allá de ayudar con recursos de las ventas de sus artículos a su familia. Su arte deja una huella ecológica importante, pues su materia prima es el trapillo, es decir, los sobrantes de las telas en la producción de ropa, que según investigaciones, cuando no se le da un buen uso, contamina en un 35% a los océanos y ríos del mundo. Ustedes estarán preguntando de dónde y cómo las hago, ¿no? Pues esto es trapillo y de esto que ustedes ven aquí, de ahí lo saco. Para muchas personas de donde la sacan, de la fábrica, pensarán que esto es basura, pero en realidad no, porque yo le doy un buen uso. A los 7 años vendió su primer bolso y de ahí el voz a voz la ayudó a cumplir su sueño y demostrarle a su papá, que no le creía en ese momento, que esto no era un simple antojo de niña. Y desde entonces cambió los juguetes y muñecas por la aguja de crochet.
Esta pequeña soñadora vive en Villavicencio, una ciudad intermedia de los llanos de Colombia. Desde ahí exporta sus bolsos ecológicos a Dubái y Estados Unidos con su marca registrada, Dulce Trapillo. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Qué maravilla de historia y qué inspiración esta pequeña. Muchísimas felicidades, de verdad que sí. Por cierto, un enorme incendio en un hotel de Camboya dejó un trágico saldo de al menos 19 muertos y unos 50 heridos. El fuego ardió más de 12 horas en el también casino Grand Diamond City del pueblo de Poipet, cerca de la frontera con Tailandia. Videos compartidos en redes sociales muestran a personas saltar desde el techo para salvarse de las llamas y a otras pidiendo auxilio desesperadas desde las ventanas del inmueble. Impresionante. Llegamos a una pausa comercial. Volvemos. Miren, los telescopios de la NASA siguen enviando espectaculares imágenes del universo. Estas maravillosas tomas de remolinos azules y radiantes creados por una estructura de estrellas con un fondo negro fueron captadas por el telescopio Hubble, que tiene más de 30 años en servicio. Bueno, se trata de la galaxia espiral NGC 6956, que se encuentra a 214 millones de años luz de la Tierra. Es impresionante ver estas imágenes. Hay que llegar hacia ella. Oye, para sí. Para ver si son ciertas. Gracias por acompañarnos.